¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 25 de junio. Gracias por quedarse después de este Café y Noticias conmigo para hablar sobre un personaje que es indispensable para entender la política israelí de las últimas décadas. Un personaje que lleva 17 años como primer ministro de Israel, no consecutivos, de hecho, en los últimos 14 años él se ha desempeñado 13 como primer ministro. Estoy hablando de Benjamín Netanyahu, político líder del partido Likud, que es el partido de derecha de allá de Israel, que ha sido investigado y es procesado. De hecho, hay una orden de arresto en su contra por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza, pero también es investigado a nivel local, es decir, dentro de Israel, por el caso 4000, una trama de corrupción que lo involucra a él, a su esposa, a su hijo mayor, en recibir lo que ha visto como sobornos para ayudar a empresarios en distintos asuntos, en uno de ellos para que le ayudaran a él a promover su imagen en los medios, que ha venido cayendo particularmente a partir del 7 de octubre de 2023, cuando se da este ataque de Hamas en el que mueren distintos israelíes y en los que él responde, como lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo, atacando a la población civil de la Franja de Gaza. De hecho, desde ese episodio se contabilizan 55,000 palestinos que han perdido la vida a causa de ataques israelíes, la mayoría de ellos niños. Quédense en este close-up, que hoy hablaremos precisamente sobre este polémico personaje, Benjamín Netanyahu. Benjamín Bibi, como se hace llamar, Netanyahu nació el 21 de octubre del 49, allá en Tel Aviv. De hecho, es el primer ministro que gobierna de Israel, que nació después de la conformación del Estado como tal en el 48, ha gobernado más tiempo incluso que el fundador de ese Estado, Ben Gurión, un Estado que, hay que decirlo, no tiene esa división formal, y de hecho a lo largo del gobierno de Netanyahu particularmente es que se han proliferado estos asentamientos ilegales de los llamados colonos israelíes en lo que son las tierras de Palestina, colonos que han atacado, han acabado, erradicado los hogares de los palestinos que viven en sus tierras, han acabado con sus granjas, con sus tierras, con sus casas. Todo esto con la venia de Benjamín Netanyahu, hizo particularmente impulsados por estos grupos radicales de extrema derecha que son importantes y claves en el ascenso de Benjamín Netanyahu al poder. De hecho, él es un personaje que proviene de fuera de la política israelí. Él vivió largo tiempo en Estados Unidos, a pesar de haber nacido en Tel Aviv. Él estudia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También hubo un tiempo en el que se desempeñó como militar en un grupo de élite de Israel. Posteriormente, él es que tiene una vida en Estados Unidos. Todo cambia a partir de la muerte de su hermano mayor Johnny, también integrante de este grupo de élite de las Fuerzas Armadas israelíes, en un rescate de presos israelíes a manos de
terroristas palestinos y alemanes toman un vuelo de una Air France. Su hermano fallece en lo ocurrido y a partir de ahí es que para muchos es el momento clave que lleva a sumarse a Benjamín Netanyahu a la política. Él, insisto, él venía de fuera y a pesar de que había gente que ya dentro de la política israelí estaba haciendo, como se dice aquí, sus pininos para ir ascendiendo, él logra desplazarlos con estas características, con este pragmatismo que siempre le ha sido cuestionado, pero particularmente con alianzas de la extrema derecha y particularmente de los medios con este discurso etnonacionalista en el cual él se vende como el defensor de los israelíes ante cualquier amenaza exterior, pero particularmente antes de entrar al tema de todos los crímenes de los que se le acusa de haber cometido en la Franja de Gaza contra los palestinos, por los cuales, reitero, hay una orden de arresto vigente que gira la Corte Penal Internacional, que solamente puede ser cumplimentada por los países, por una serie de países entre los cuales no se encuentra evidentemente Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Él tiene una obsesión a lo largo de los años, durante los últimos 30 años, para ser exactos, con la capacidad nuclear de Irán. Desde el 92, allá en el Parlamento de Israel, ha advertido una y otra vez que Irán está a tan solo unos meses, unos años de desarrollar una bomba nuclear que pondría en riesgo la convivencia de esta región. Sin embargo, desde el 92 hasta hace poco que se decide atacarlos, bueno, más bien que los ataca, y ya sabemos que ahorita están en un periodo de relativa paz, pero a lo largo de 30 años el mensaje de Netanyahu contra Israel siempre ha sido el mismo, al advertir que tienen la capacidad o que están a unos cuantos pasos de desarrollar una bomba nuclear, algo pues, que los hechos no ha ocurrido. ¿Y por qué Irán? Bueno, es importante porque Irán es visto como esa potencia que da respaldo precisamente a Palestina, a ciertos grupos de Palestina, y precisamente para muchos es importante el que él busque deshacerse de Irán, que no lo había logrado hacer porque no contaba con el respaldo de los gobiernos estadounidenses, que ahora lo cuenta con el gobierno de Donald Trump. Pero para qué le cuento más, vayamos a ver este primer close-up en el que le expongo las veces tan reiteradas en las que los últimos 30 años Benjamín Netanyahu de manera obsesiva ha mentido y una otra vez sobre la inminente llegada del desarrollo de una bomba nuclear que pues, no ha llegado. Irán, la obsesión de Netanyahu. Benjamín Netanyahu lleva 30 años advirtiendo que las armas nucleares en Irán son inminentes. Sin embargo, en todo este tiempo no ha habido ninguna prueba de que así sea. Una de las primeras ocasiones en las que advirtió sobre esto ocurrió cuando era miembro del Parlamento israelí, y en un discurso ante la Knesset, que es el Parlamento, en 1992 sostuvo: podemos asumir que en un plazo entre 3 a 5 años Irán tendrá la suficiente autonomía para desarrollar y producir una bomba nuclear. No fue así. 3 años después, en su libro Combatiendo al terrorismo, Benjamín Netanyahu argumentó que las intenciones nucleares de Irán representaban un grave desafío para la seguridad global. Para 2002, cuando testificó ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Benjamín Netanyahu respaldó una acción militar en Irak al tiempo que vinculó los presuntos programas de armas de Bagdad con los de Teherán, es decir, con los de Irán. Estados Unidos, como todos sabemos, invadió Irak al año siguiente, sobre todo con este discurso que fue respaldado por ciertos medios de que el régimen de Bagdad tenía ocultas y estaba produciendo armas de destrucción masiva. Al final, las inspecciones posteriores no encontraron evidencia de estas armas de destrucción masiva, que llevaron incluso a medios como The New York Times a ofrecer una disculpa pública. En 2009, Netanyahu volvió a la carga y declaró a los legisladores estadounidenses
que Irán estaba nuevamente a solo 1 o 2 años, dijo, de construir un dispositivo nuclear. Sus declaraciones, de hecho, fueron reveladas en un cable diplomático clasificado que fue hecho público por Wikileaks. Sin embargo, uno de los momentos más recordados se produjo en 2012, cuando se dirigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una simple ilustración de una bomba cruzada con una línea roja. En ese entonces dijo: la próxima primavera, como mucho el próximo verano, habrán completando el enriquecimiento medio y pasarán a la fase final. En relación a Irán, sin embargo, nuevamente llegaron el tiempo previsto por Benjamín Netanyahu y no fue así. 3 años después, de hecho, el Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó en 2015 que Teherán llevó a cabo entre finales de 1980 y 2003 una serie de actividades relevantes para el desarrollo de un artefacto nuclear explosivo, pero en ese mismo informe subrayaba que a partir de 2009, con Irán ya severamente sancionado, no encontró ninguna señal creíble de que estas actividades hubieran continuado. Ese mismo año, es decir, en 2015, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para restringir el programa nuclear iraní. No obstante, Netanyahu, que quedó molesto por esto, operó durante años contra ese pacto hasta que convenció a Donald Trump en su primer paso por la Casa Blanca para que rompiera el acuerdo, lo cual tuvo lugar. De hecho, Netanyahu ha continuado con sus advertencias sobre la capacidad nuclear de Irán. Hace unas semanas volvió a sostener que Irán podría construir un arma en cuestión de meses o incluso semanas si no se interrumpía su progreso nuclear. Fue en ese contexto en el que días después se dio el ataque, el bombardeo de Israel a Irán bajo el argumento de Netanyahu de evitar un holocausto nuclear, según declaró él a Fox News en una entrevista en donde sostuvo que su gobierno tenía información de inteligencia de que Irán estaba nuevamente a meses de desarrollar un arma nuclear inicial. Tuvimos que actuar, dijo Netanyahu a la Fox, era la hora 12 y actuamos para salvar a nosotros mismos, pero también para proteger al mundo de este régimen incendiario, dijo Netanyahu, no refiriéndose a Israel, sino a Irán. La decisión de Netanyahu de iniciar ataques militares directos contra Irán marcó la culminación de décadas, como usted puede ver, de advertencias y maniobras políticas, advertencias sobre todo de tiempos que nunca llegaron, y maniobras políticas en lo que respecta a la capacidad que ha tenido Netanyahu de mantenerse en el poder allá en Israel, particularmente con el apoyo que ha tenido de la extrema derecha en este país, que ha llevado en distintas ocasiones a recular a Benjamín Netanyahu de distintas medidas y de ser pragmáticos, siempre sirviendo a los intereses de esta extrema derecha. De hecho, a lo largo de todo este tiempo, Benjamín Netanyahu ha tenido que lidiar con las reticencias de distintos presidentes estadounidenses en este y en otros temas. Uno de los episodios que reseña la prensa con respecto al periodo de Obama fue que cuando ambos se reunieron por primera vez, Obama le advirtió que no quería que se extendiera más en los asentamientos palestinos, en las tierras palestinas, en las tierras en donde viven los palestinos, y que, como sabemos, se han instalado estos colonos israelíes en estos asentamientos ilegales. Obama le advirtió que no quería que siguieran expandiéndose, lo cual generó el malestar en esa ocasión de Benjamín Netanyahu. Todo cambia cuando Donald Trump asciende por primera ocasión a la Casa Blanca, y nuevamente cambia cuando Donald Trump regresa, y como sabemos, en él Israel ha encontrado un aliado clave en este tipo de maniobras, como lo que puede ser contra Irán, pero también como lo que puede ser contra Palestina. En Israel, la repentina guerra ha tenido un doble propósito. Por una parte,
ha servido para desviar la atención de las investigaciones de corrupción que siguen a la fecha a Benjamín Netanyahu. Se inician en 2019, aún en este entonces siguen el proceso contra Benjamín Netanyahu. Hace unos 15 días logró nuevamente prorrogar el proceso que para muchos se prevé que se alargue durante meses. Importante, la legislación israelí no exige que él se separe de su cargo hasta que no haya una condena. También esto ha desviado la intención de la inestabilidad económica y las protestas por la crisis humanitaria y el genocidio en Gaza. Recordemos que existe una orden de arresto girada por la Corte Penal Internacional en contra de Benjamín Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Una orden de arresto que solamente se puede efectuar los países que están adscritos a la Convención de Roma, entre los cuales está México, por ejemplo, pero entre los cuales no están ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, solo por poner un ejemplo. Todo esto le ha permitido, es decir, los bombardeos de Israel a Irán, que ahorita se encuentran en una cierta fase de paz anunciada por Donald Trump, una paz que también hay que recordar que incumplió Israel en las primeras horas al continuar con los bombardeos. Bueno, toda esta ofensiva que se dio en los últimos días ha permitido además ver otra vez a Benjamín Netanyahu como un líder dentro de Israel que ve por la soberanía y por la seguridad israelí. Esto a meses, cuando el próximo año tendrán lugar nuevamente elecciones en este país. Pues bien, entrevisté a Gardi Emmelheinz, que es una escritora e investigadora. Ella ha estado en Palestina precisamente y me platicaba sobre la obsesión que tiene Israel con Irán, particularmente Benjamín Netanyahu, que tiene con Irán, y sobre todo lo que estas implicaciones tienen, sobre todo la conformación actual que está en Medio Oriente, en donde este etnonacionalismo, como ella lo llama, ha puesto en una situación muy tensa lo que sucede prácticamente con Israel y sus vecinos sus vecinos árabes allá prácticamente en Medio Oriente, y persas en lo que respecta a Irán, obviamente. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista que tuve con Gardi Emmelheinz. Los iraníes son en todo Medio Oriente. Recordemos que se firmaron hace muy poquitos años los acuerdos de Abraham, en los cuales se normalizaron las relaciones entre Israel y otros países árabes. Y Irán ha funcionado como el único bastión de apoyo de los refugiados y de la resistencia a Israel. Entonces, desde el punto de vista de Netanyahu, pues Irán es el enemigo, el nuevo enemigo, como Saddam Hussein, a quien hay que perseguir y que supuestamente tiene un programa de armas nuclear y está fabricando terroristas, lo cual son verdades falsas completamente, ¿no? Pero hay otro aspecto que es la aceptación de Netanyahu a nivel global, que él cuenta con el apoyo de la derecha cristiana republicana en Estados Unidos y de los nacionalistas hindús. Y te digo, él simboliza y él es el arquetipo del líder demagogo etnonacionalista del siglo XXI. Y bueno, pues esto nos está llevando al colapso del orden mundial que se construyó después y en base a la reacción de los crímenes nazis, ¿no? El orden establecido por la Declaración de los Derechos Humanos Internacionales, etcétera. Lo que representa Netanyahu es la validación de que un pueblo puede sobrevivir a expensas de otro. Y después de 1945, lo que se trató de cultivar a nivel internacional era tolerar las creencias y formas de vida distinta y expresar solidaridad ante el sufrimiento humano, ¿no? Que son precisamente las lecciones derivadas de la Shoah. Pero pues están inmersos los israelíes y los judíos fuera de Israel en esta psicosis sobrevivalista que te digo vira en el etnonacionalismo genocida, que no, del cual Israel no es único, ¿no? Y bueno, quiero concluir y recomendar a tus lectores o a tus escuchas una novela escrita por Joshua Cohen, un escritor de 40 años, judío estadounidense,
que se llama Los Netanyahus, la publicó Planeta este año. Los iraníes son... Hay un libro que escribe, vale la redundancia, el escritor israelí David Grossman, que se llama El precio que pagamos, lo edita en Debate, esta serie de debate del grupo editorial Penguin Random House, en donde él extiende una serie de ensayos críticos precisamente por el genocidio en Gaza, cómo la idea de un Estado israelí no puede pasar por atentar contra los habitantes legítimos del lado palestino, cuestiona precisamente estos asentamientos ilegales. Eso es importante repetirlo una y otra vez, asentamientos ilegales de los colonos israelíes, es este libro, asentamientos ilegales de los colonos israelíes en tierras palestinas, ilegales declarados así incluso por la misma ONU, y que a lo largo del gobierno de Benjamín Netanyahu se han proliferado. De hecho, hay una anécdota en el que el propio Barack Obama, cuando se reúnen en la Casa Blanca, Netanyahu, con estas ideas de promover su agenda, Obama le dice: ya quiero que dejes de parar de estarte extendiendo más allá de la línea divisoria, no quiero ningún asentamiento irregular más en esta correlación que han tenido históricamente Estados Unidos como aliado de Israel. Evidentemente Benjamín Netanyahu, con esta facilidad de decir una cosa y hacer otra cosa, ahí empieza una confrontación que tiene con Obama. Y solo por leer una parte de lo que dice David Grossman, dice: un gobierno de ocupación no puede ser al mismo tiempo una democracia. Eso es sencillamente imposible, porque la democracia emana de la profunda creencia de que todos los seres humanos nacemos iguales y de la afirmación de que no se le puede negar a nadie el derecho de decidir sobre su propio destino. Años de ocupación y humillación pueden llevar al pueblo ocupante a creer que existe una jerarquía en lo referente a lo que vale una vida. El pueblo ocupado va siendo considerado como un inferior existencialmente, como de hecho de una naturaleza peor. Sus desgracias y humillaciones son vistas a los ojos del ocupante como un decreto del destino resultante de su propia esencia. De igual manera, como bien es sabido, eso mismo es lo que los antisemitas opinan y opinaban de los judíos, como alguien a quien se le pueden negar los derechos inherentes a todo ser humano, al tiempo que desprecian sus anhelos y sus valores. Reitero, es una serie de ensayos que escribe David Grossman, en la que es bastante crítico por la situación que sucede en la Franja de Gaza, e incluso en uno de ellos, el inicio de estos ensayos es cuando Benjamín Netanyahu pretendió impulsar una reforma judicial, es así para que vea de veras, en la que prácticamente el Poder Judicial no iba a tener no iba a poder hacer nada frente al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ambos dominados por la derecha israelí. Se iban a imponer en un momento como que Benjamín Netanyahu dudó, fue presionado por la extrema derecha, se presenta el proyecto, genera todo tipo de reacciones y al final pues es tirado por el propio tribunal allá de Israel. Los dejo precisamente en todo este contexto de las implicaciones de la figura de este sujeto de Benjamín Netanyahu, con lo que implica, con todo el horror que ha llevado a cabo en Gaza, partiendo de los hechos que ha determinado la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024, cuando se gira esta orden de aprehensión que puede ser cumplimentada por una serie de países, reitero, entre ellos no Estados Unidos, Rusia ni China, pero que está vigente. Por ejemplo, México es uno de los países que podría cumplimentarla siempre y cuando él pise territorio mexicano, pero más allá de esto, los hechos, las acusaciones y las determinaciones de por qué ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los dejo con este segundo close-up. El genocidio en Gaza. El pasado 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero también contra su exministro de Defensa Yoav Gallant, ambos acusados por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas, iniciada el 7 de octubre de 2023. Recordemos que ese es el momento en que se da esta ofensiva de este grupo Hamas
contra israelíes, en lo que ellos consideran uno de los ataques más virulentos contra la población israelí, y que sin duda llevó a Israel a atacar no solamente a Hamas, sino a tierras palestinas, a palestinos, a niños, a mujeres que no tienen nada que ver contra esta situación, ensañándose contra ellos. De hecho, la Corte Penal Internacional determinó que muchas de las medidas que llevó a cabo a Israel simple y sencillamente constituyen crímenes de guerra. ¿Cuáles son estas medidas? El impedir que ingresen alimentos, el cortarles electricidad, el impedir el ingreso de suministros médicos para la atención en hospitales, como parte de estos bloqueos que llevó a cabo Israel. La Corte determinó que existen motivos razonables para creer que tanto Netanyahu como su exministro de la Defensa privaron intencionalmente y consistentemente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, como decía, alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, pero también combustible y electricidad desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. La conclusión se basa en el papel de Netanyahu y de Galán para obstaculizar la ayuda humanitaria a Gaza y en su incapacidad para facilitar la ayuda por todos los medios a su disposición. Estas restricciones, junto con el corte de electricidad y la reducción de suministros de combustibles, tuvieron un grave impacto en la disponibilidad de agua de Gaza y, esto es importante, en la capacidad de hospitales para brindar atención médica. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional indicó en noviembre pasado que la falta de alimentos, agua, electricidad, combustible y suministros médicos creó condiciones que provocaron la destrucción de parte de la población de Gaza, lo que resultó en muertes de civiles, particularmente de niños, por desnutrición y deshidratación. Al limitar o impedir intencionalmente la entrada de suministros médicos y medicamentos, por ejemplo, y esto es bastante terrible, los médicos fueron obligados a operar, a intervenir quirúrgicamente a personas heridas, incluso realizar amputaciones, incluso a niños, sin anestesia, o a utilizar medios inadecuados e inseguros para sedar a los pacientes, causándoles evidentemente dolor y sufrimientos extremos, lo que constituye un crimen de lesa humanidad, entre otros actos inhumanos. Ciertamente Netanyahu tiene años gestionando e instigando este conflicto regional para consolidar su posición como líder absoluto. De hecho, lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 en esta conflagración con Hamas le bajó bastante los niveles de popularidad que ha ido recuperando ahora con esta ofensiva iraní, que para Irán ha quedado totalmente ya resuelta, pero que para Israel, al menos al momento que se grababa este programa, el martes 24 de junio, a la 1:39 de la tarde, solamente constituye una fase más en esta conflagración. Hay una creencia, digo creencia porque así es algo que ha ido expresando a lo largo de tiempo Benjamín Netanyahu, y es de que un Estado palestino, y esto lo estoy citando, un Estado palestino es una recompensa por el terrorismo. Esto en la determinación que existe desde mediados del siglo pasado, cuando en las Naciones Unidas se determinó que en los territorios en el territorio donde hoy está instalada Palestina y donde está también Israel, recordemos que esto viene de una tierra que durante mucho tiempo fue dominada por el Imperio Otomano, posteriormente pasa a ser administrada por el Reino Unido, y justamente cuando va de salida al Reino Unido se determina que Palestina sea, esta tierra, la Palestina histórica, sea dividida en dos territorios, uno que se le iba a dar a Israel para constituir un Estado israelí y otro un Estado palestino. Ciertamente es en ese contexto que hace esta afirmación Benjamín Netanyahu. Recordemos que de hecho varios de los asentamientos ilegales, porque son ilegales, de los colonos israelíes son determinados así porque están dentro de lo que son tierras palestinas, esta división que fue determinada por Naciones Unidas y que no ha respetado pues Israel. Recordemos además que a partir de esa instalación se dan distintos procesos en el que hay conflagraciones, por ejemplo, con Egipto, con Jordania,
entre estos países que han llevado también al cambio de la configuración geopolítica que han ocurrido en estas tierras. Ahora bien, en sus memorias, y esto es importante traer a cuenta, porque en sus memorias, que se llaman Bibi, como se le apoda a Benjamín Netanyahu, hay un pasaje que es clave para entender también esta manera en la que él ve o por qué piensa que un Estado palestino es una recompensa al terrorismo, y también en la manera en la que él ha, por ejemplo, actuado de manera deliberada para evitar que llegue ayuda humanitaria, o la manera en la que ha operado en contra de los palestinos en esta lucha que él determina contra Hamas, pero que evidentemente tiene un impacto y ha causado la vida, al menos desde octubre, de más de 50,000 palestinos, en su mayoría de ellos niños. Escribe Netanyahu en sus memorias: no son los judíos quienes usurpan la tierra de los árabes, sino los árabes quienes usurpan la tierra de los judíos. La propaganda anti-israelí lo representa al revés. La verdad es simple: los judíos son los nativos originales, los árabes los colonialistas. Esto de acuerdo a lo que ellos establecen con respecto a las antiguas escrituras, en donde se establece las delimitaciones del Estado israelí. Evidentemente en este libro habla sobre esa conformación, pero estamos hablando de hace miles, de al menos más de 2000 años, cuando se da esta configuración, casi 2000 años, y que es la que expone Benjamín Netanyahu en estos textos, que en su biografía, en sus memorias, para sostener esto. Hay otra parte que nos ayuda a entender parte de su pensamiento, y es esta decisión de involucrarse en la política, y que proviene de su historia familiar. Benzion Netanyahu, por ejemplo, difundió las ideas de Zev Jabotinsky, el líder del movimiento revisionista sionista de derecha, quien hacia el final de la Segunda Guerra Mundial consideraba al liderazgo palestino como una continuación de los nazis, la encarnación del mal. Esto, según explicó Adi Amon, estudioso de la historia judía y autor de ensayos sobre Netanyahu padre, a The New York Times. El episodio más trascendental se dio una noche de 1976, cuando Benjamín Netanyahu se entera de la muerte de su hermano Johnny, quien, como él, formaba parte del Sayeret Matkal, una unidad de élite de las fuerzas de defensa israelí. La muerte de Johnny se dio en el marco de la operación Thunderbolt, una misión de rescate de presos palestinos, quienes habían sido capturados en una aeronave, una Air France, por parte de terroristas palestinos y alemanes. Secuestran esta nave y la llevan a Uganda. El hermano de Benjamín Netanyahu se involucra en toda esta operación de rescate, y él es el único soldado israelí que pierde la vida, al igual que algunos rehenes y 6 terroristas palestinos. La misión se considera todo un éxito al rescatar a la mayoría de los rehenes, y para la familia Netanyahu, sin lugar a duda, fue un momento determinante. De hecho, eso lleva a Benjamín Netanyahu a regresar a Israel y a su familia a fundar el centro de estudios con el nombre de Johnny, el Instituto Jonathan, para el estudio del terrorismo. The New York Times apunta que quienes conocieron a Netanyahu en aquel momento de su vida afirman que, de no haber sido por el asesinato de Johnny o por la muerte de Johnny en combate, él o sus padres, ni él ni sus padres hubieran regresado a Israel. Él regresa a Israel y acepta un trabajo como ejecutivo de marketing en una de los mayores fabricantes de Israel. Se empieza a involucrar. De hecho, dicen que este episodio solamente se dio por cuestiones financieras. Se empieza a involucrar con el círculo político, y de ahí, pues, evidentemente logra insertarse. Sirve como embajador de Israel ante las Naciones Unidas desde el 1984 hasta 1988, y en 1993 se convierte en el líder del Likud, del partido nacionalista de derecha ya de Israel, y gana las elecciones de 1996, convirtiéndose en el primer ministro más joven de la historia de Israel, y de hecho en el primer ministro nacido después de la conformación del Estado de Israel.
Pues bien, ahí lo tiene esta ya revisión en lo que respecta pues a toda la devastación, el horror, las matanzas que ha llevado a cabo este sujeto Benjamín Netanyahu, siempre con el pretexto de estar buscando exterminar, a atacar a Hamas, pero que en los hechos prácticamente lo que ha hecho es cobrarse la vida, particularmente de niños, niños que realmente no tienen nada que ver en este conflicto y muchos de los cuales es una nueva generación que crece en esta inestabilidad ocasionada en la mayoría de los casos, reitero, por estos asentamientos ilegales de los colonos israelíes, pero también a partir de esta ofensiva, el cortar la ayuda humanitaria y el buscar solamente el causarle daño a los palestinos a partir de esta visión que el propio Benjamín Netanyahu en sus memorias de manera pues sorprendentemente irracional ve a los árabes en esas tierras como los colonialistas y los israelíes, en sus palabras, como los originarios, los nativos de estas tierras. Evidentemente esto ha sido parte de este etnonacionalismo que él ha impulsado dentro del propio Israel y que le ha valido en gran parte de la extrema derecha, en general del electorado, pues el permanecer, reitero, 13 de los últimos 14 años como líder allá de Israel, pero además un sujeto que los últimos 17, en los que a lo largo de su trayectoria ha tenido 17 años como primer ministro. Sobre todo es sorprendente tratándose de un sujeto que proviene de fuera de la política. Él regresa a Israel vendiendo muebles y poco a poco se va insertando en distintos puestos diplomáticos, porque así inicia y después dentro de la política hasta afianzarse en ella. Pero ¿qué es lo que representa este sujeto? ¿Por qué ha podido mantenerse vigente a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha sobrevivido al repudio internacional por los crímenes y el genocidio palestino? Bueno, eso es algo de lo que hablo con Gardi Emmelheinz en esta parte de esta entrevista. Vayamos a verla. Pero mira, a mí lo que me fascina de la figura de Netanyahu es que es el arquetipo del líder populista del siglo XXI y Israel lleva funcionando como un laboratorio de nacionalismo en los últimos 30 años más o menos cuando él llega al poder, ¿no? Él fue primer ministro de Israel del 96 al 99 y regresa en 2009. Y ya desde el 96 dejó claro que él quería liquidar los acuerdos de Oslo, seguir colonizando Cisjordania e impedir la creación de un Estado palestino. Y en 2009 dio un discurso súper famoso y controvertido en la Universidad de Bar Ilan, en el que proclamaba que Jerusalén era territorio israelí y que los palestinos tenían que reconocer a Israel como un Estado judío con una Jerusalén sin divisiones. Y tú sabes que uno de los reclamos de los palestinos es tener a Jerusalén como capital compartida, porque es un lugar de culto importantísimo para los musulmanes y para los palestinos cristianos también. Y pues eso es, al haber dicho esto, Netanyahu oblitera la posibilidad del retorno de los refugiados palestinos exiliados, ¿no? Porque su regreso como que pone en cuestión la existencia de Israel como Estado del pueblo judío. Ahora, podemos hablar de Netanyahu como un sobrevivalista, listo a exterminar al otro con tal de que su pueblo sobreviva, y así nos está dibujando él y a su pueblo la amenaza de los palestinos, ¿no? Él los ha acusado de ser nazis. Eh, pero te digo, ya desde entonces, desde 2009, cerró cualquier posibilidad de negociación para algo permanente con los palestinos, ¿no? En 2013 y 2015 vuelve a ganar las elecciones, en 2019 también, pero fue inconcluso el resultado electoral, como seguro ya sabes, y hizo una coalición con Benny Gantz del partido de la extrema derecha. Entonces, Netanyahu lleva en el poder estos últimos años con una coalición con la derecha radical israelí, que son los más locos que están armando a los colonos en Cisjordania para que ataquen a los palestinos y destruyan casas y destruyan olivares y destruyan sus huertos y hagan básicamente un horror cotidiano para los palestinos a los que se les suma ya la opresión de Israel, ¿no? Ciertamente hay un repudio, reitero, internacional a todas las a toda esta política de
atacar al distinto, a Palestina, al exterminio, el genocidio de palestinos, es la obsesión con Irán que ya habíamos comentado, particularmente al ser una de las potencias que pues ayuda digamos, a las distintas disidencias allá en Palestina, pero también dentro de Israel, pues Benjamín Netanyahu tiene un legado de corrupción, de denuncias, de señalamientos que por increíble que parezca no lo han derrumbado, no han impedido que permanezca en el poder. Hablamos de señalamientos desde 2019, de prácticas que vienen de tiempo atrás, en los cuales la Fiscalía del Estado prácticamente lo acusa de obtener favores de distintos empresarios, favores como un suministro constante de champán, de puros, de joyas, a cambio de pues ayudarles en distintos asuntos tan sencillos como el permitirles o abogar por ellos en cuestión de que se les dé alguna facilidad en cuanto a la visa allá en Estados Unidos, pero también con temas de impuestos, ayudarlos a no pagar impuestos, pero también cuestiones de pagos a cambio de que se hable bien de los Netanyahu en la prensa. Estos elementos pues son claves y también nos dan a qué entender de este personaje, quien en la revisión de los distintos textos, perfiles y demás que se han hecho sobre Benjamín Netanyahu, algo que me llamaba la atención es lo que señalan de esta necesidad de siempre querer que todo se le dé de gratis. Él decía que él no llevaba siempre dinero. Hay señalamientos de que empresarios que le ayudaban en el hospedaje para quedarse en determinados hoteles, o simple y sencillamente el buscar el beneficio a partir de los privados y corresponderlo a partir del poder que él ostenta dentro de Israel. Hay una anécdota que da cuenta de Washington Post que rechaza al propio Netanyahu, en el cual mencionaba cómo su tercera esposa, esta Sara Netanyahu, tenía esta práctica cada vez que iban en Estados Unidos de llenar maletas con ropa sucia, esto de acuerdo de Washington Post, para utilizar los servicios de lavandería gratuita que ofrecía la Casa Blanca a los invitados, precisamente a los invitados de primer nivel que llegaban allá a Washington. Estos, como otros episodios, pues dan cuenta de este involucramiento que ha tenido este mundo que quiere acceder Benjamín Netanyahu de abusar de su poder para tener todo tipo de facilidades, que lo han visto involucrado en estos casos de corrupción, el caso 4000, el cual está en curso. Hace unos 15 días se le dio una prórroga más en su testificación que inició el pasado 3 de junio. Él alegó haber estado mal de la salud y se volvió a retrasar un proceso que de por sí ya se ha retrasado distintas ocasiones y que prevé extenderse durante más meses. En ese sentido es que les presento este tercer close-up en el que ahondamos sobre todos los señalamientos de corrupción que pesan dentro de Israel contra Benjamín Netanyahu. Legado de corrupción. Benjamín Netanyahu se encuentra ahora en su sexto mandato como primer ministro. Ni siquiera el fundador del Estado, David Ben-Gurión, se mantuvo en el poder durante tanto tiempo. The New York Times escribía hace un par de años como un laico y un askenazí, es decir, de origen europeo judío, que proviene de un entorno liberal en Jerusalén similar al de las élites sociales contra las que él ahora despotrica. Decía The New York Times, es erudito, minucioso, solitario y vengativo. Y añadía, Netanyahu se considera a sí mismo en términos churchillianos. Quisiera ser recordado como el líder que enfrentó la amenaza iraní, el salvador de Israel ante adversidades desastrosas para el pueblo judío. Lo cierto es que así como ha protagonizado críticas por el manejo que ha tenido en su política exterior, como lo que acaba de suceder con Irán, pero también con su responsabilidad en el genocidio palestino, bueno, al igual que eso, al interior, es decir, en Israel mismo, enfrenta distintas causas por corrupción.
Netanyahu está siendo juzgado por 3 casos que se agruparon en una sola acusación en 2009, cargos que evidentemente él niega y que involucran a su esposa, quien no está acusado, pero sí está ligada a 2 de los casos. Todo el proceso se ha ido retrasando y se prevé que se prolongue unos meses más. Según la ley Israel, Netanyahu no está obligado a dimitir a menos que sea condenado por el Tribunal Supremo, un proceso que podría, como ya le comentamos, durar varios meses, sobre todo cuando aún se le dio recientemente, hace 15 días, una prórroga más por un supuesto estado de salud inadecuado que le permitía pues continuar con este proceso. Netanyahu, recordemos, y esto es importante, también enfrenta cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional emitió esas órdenes de arresto contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024 por las atrocidades cometidas en Gaza, en donde más de 55,000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinadas desde el 7 de octubre de 2023. Sobre sus negocios y los de su hijo mayor, Yair, involucran un suministro constante de champán, puros, joyas y joyas caras, exigencias de una cobertura de prensa aduladora, no solamente a Benjamín Netanyahu, sino sobre todo a su esposa Sara, quien evidentemente tiene una muy mala imagen allá en Israel, pero también una injerencia flagrante en asuntos de nombramientos y políticas. Se dice, por ejemplo, The New York Times consultó a distintas voces del entorno de Benjamín Netanyahu, así como ex colaboradores, quienes dijeron que no podía tomarse la idea o ningún nombramiento, ninguna decisión, sin que al menos pasara por el visto bueno, al menos por el conocimiento de Sara, su esposa. Eso es lo que reportó en su momento The New York Times. La esposa de Benjamín Netanyahu fue captada en una grabación de 2002 publicada por la emisora pública Kan, lo cual desató toda una serie de cuestionamientos y una polémica porque arremetió contra quienes han criticado a su esposo y dijo textualmente: Bibi es más grande que este país. ¿La gente de aquí quiere ser masacrada y quemada? ¿Por qué debería molestarse siquiera? Nos mudaremos al extranjero y todo el país puede arder. Evidentemente, a partir de estas declaraciones es que ha tenido una muy mala imagen esta Sara dentro de Israel, y eso ha llevado a que Benjamín Netanyahu, al menos de acuerdo a lo que se establece en estas acusaciones hechas por la Fiscalía israelí, es que ha buscado los favores de ciertos medios de comunicación pues para brindar una imagen distinta de él y de su familia. Han dado cuestionamientos de que Benjamín Netanyahu no le gusta pagar por nada, al grado de que siempre espera tener con el beneficio el beneficio a algún empresario que le ayude a pagar su estancia en hoteles y demás, que algo que viene desde sus inicios de la política, según es lo que ha reseñado en su momento a la prensa. Por ejemplo, The Washington Post afirmó que Sara Netanyahu solía llevar maletas con ropa sucia en los vuelos oficiales de su esposo a Washington para disfrutar de los servicios gratuitos de tintorería que se ofrecían a los invitados oficiales en la Casa Blanca. Netanyahu evidentemente negó todas las acusaciones. Ahora bien, concretamente, la Fiscalía Estatal afirma que de 2011 a 2016 Benjamín Netanyahu aceptó un suministro constante de puros, cajas de champán y joyas de Arnold Milken, un productor de cine israelí con residencia en Hollywood, y de James Parker, un multimillonario australiano. El valor total de estos regalos ronda, según daba a conocer The New York Times, los $200,000. A cambio de estos regalos, la Fiscalía afirma que Netanyahu presionó a funcionarios estadounidenses para que ayudaran a Milken a renovar su visa estadounidense e intentó aliviar su carga fiscal en Israel, es decir, lo ayudó a que no pagara impuestos. De Netanyahu, según señala The New York Times, quien se convirtió en testigo del Estado en 2018, declaró a la Fiscalía que había descubierto un método, digamos, según el cual en cada visita que hacía Netanyahu al extranjero, su familia, lo cargaba todo a una tarjeta de crédito ambulante, es decir, perteneciente a benefactores locales. Conocido como Israel, como el caso 4000,
Las acusaciones también dan cuenta de que a cambio de otorgarle beneficios regulatorios al propietario del sitio web de noticias Walia, de nombre Shaul Elovic, Netanyahu había buscado una cobertura favorable para él y para su familia, afirmaciones que ha negado. Muchas de las exigencias, según la acusación de la fiscalía, estaban relacionadas con Sara. Este medio, de hecho, publicó artículos sobre su cambio de imagen a la moda, sobre artículos de cómo encender velas de Hanukkah con sobrevivientes del Holocausto y asistir a un concierto de Mariah Carey. El fiscal general calculó que estos negocios ilícitos beneficiaron a Elovich en $500 millones. Como apunta la revista Jacobin, los fiscales sostienen que Amos Oz es propietario de Yediot Ahronoth, el diario más vendido de Israel, intentó sobornar a Netanyahu. Según las acusaciones, Netanyahu negoció con Moses una mejor cobertura en el periódico para él y para su familia, a cambio de promover una legislación que inhibiera la circulación del mayor rival de este diario. Como consecuencia por corrupción contra Netanyahu, CNN recuerda que en 2020 estallaron protestas que continuaron hasta 2021. Estas protestas ayudaron a movilizar a los votantes de centro izquierda. Junto con su desastrosa mala gestión de la crisis del COVID-19, llevó a Benjamín Netanyahu a perder las elecciones de 2021. Evidentemente, este periodo de Netanyahu fuera del poder fue duró muy poco, porque el 2 de noviembre de 2022 regresó al poder, en donde se mantiene hasta hoy en la fecha. Por último, vamos a este último fragmento de la entrevista con Gadi Emel-Heinz, en la que me platica la manera en la que Benjamín Netanyahu ha podido salir avante pese a los señalamientos de corrupción que tiene dentro de Israel, y sobre todo cómo empieza ella a notar este cambio dentro de la sociedad israelí poco a poco, que ya empieza a pues denunciar, a exhibir los atropellos que está cometiendo este sujeto en nombre del etnonacionalismo, con los crímenes de guerra y con el genocidio allá en la franja de Gaza contra los palestinos, y también en los asentamientos ilegales de los colonos en lo que respecta a las tierras de Palestina. Los dejo con este último fragmento y regreso con ustedes. La manera en la que la prensa también ha tenido un papel significante en este ascenso, en la figura de Benjamín Netanyahu, y ahí me gustaría hilarlo con la investigación que tiene abierta por corrupción, porque parte de esas investigaciones hablan de precisamente pagos, pagos o digamos quitas en cuestión de impuestos en relación a medios, precisamente para que hablen bien de él y también de su tercera esposa, Sara, que en 2002 estuvo involucrada en un audio bastante polémico allá, en el que prácticamente dijo que sin Bibi no quedaría nada de ese país y la gente sería prácticamente masacrada. En esta idea de la que das cuenta de cómo la figura de gran protector del Estado israelí. Pues es que le están condonando todo porque justamente es el gran protector del Estado israelí. Y por eso es que se ha librado de estos cargos de corrupción, de evasión de impuestos y de crímenes a nivel internacional, ¿no? Hay una combinación de factores que lo están protegiendo, pero te digo, hay un pueblo detrás de él que no lo están impeachando, se me olvida cómo se dice en español, pero cuando ves las protestas en Israel en contra de la guerra son exigencias por liberar a los rehenes, pero hasta apenas vemos israelí saliendo a las calles marchando con estas fotos de niños palestinos asesinados, ¿no? Pero eso acaba de empezar, y lo cual nos habla de la aceptación de las políticas de Netanyahu como a muy alto nivel, uno, o el miedo de la gente, el terror de la gente de hablar. Pues bien, les agradezco mucho a Luis Fonseca sus comentarios, a Rodolfo Salas, a Omar Gutiérrez, al Piticán. Gracias por acompañarme
esta aún mañana del miércoles 25 de junio, a Carmen Delia Gutiérrez, a todos y a cada uno de ustedes por quedarse con nosotros en este programa, a Elisa Escamilla. Pues estamos llegando al final de esta transmisión de Close Up. Les agradezco que me hayan acompañado para hablar sobre este personaje que sin duda es imprescindible para entender qué es lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Es imprescindible para entender por qué persiste este genocidio palestino, la manera en la que se les ha cortado todo tipo de ayuda humanitaria, la manera en la que se ha operado en contra de civiles que no tienen nada que ver en un conflicto, también imprescindible ahora que estamos en esta paz entre comillas, entre Israel e Irán, el porqué de la obsesión de Israel contra Irán, pero particularmente imprescindible entender por qué aún contra todos estos señalamientos, esta condena general a nivel internacional y los casos de corrupción dentro de Israel, Benjamín Netanyahu pues permanece aún de pie, y como lo ha hecho a lo largo de 17 años y particularmente en 13 de los últimos 14 años. Gracias en verdad por acompañarme, me despido de ustedes, no sin antes agradecer a Emma Juárez y a Lluvia Hernández a los controles y a mi productora Ana Méndez. Que tengan muy buen día. Hasta luego.